Análisis geográfico en el marketing internacional. Análisis geográfico en el marketing internacional. La importancia. Bueno, la globalización de los negocios ha hecho que sea indispensable, desde el punto de vista geográfico, el estudio del marketing internacional. Sin una atención importante al estudio de esta, se perderían las ideas y la información crucial acerca del mundo en el cual los negocios tienen lugar. Como el estudio de los negocios ha cambiado de manera significativa en las décadas recientes, así también ha cambiado el estudio de la geografía, a pesar de que en algún momento muchos le consideraron como un simple inventario descriptivo que llenaba espacios en blanco en los mapas. La geografía ha surgido como un enfoque analítico que utiliza métodos científicos para dar respuesta a importantes interrogantes. La geografía se enfoca en poder responder preguntas como son: ¿dónde están ubicadas las cosas? ¿Cuál es su distribución a lo largo de la superficie terrestre? Un antiguo adagio afirmaba: si lo puedes colocar en un mapa, es geografía. Esta afirmación es verdadera, ya que para recabar, almacenar, analizar y presentar información que respondan preguntas ¿dónde? Se utilizan mapas. Identificar dónde están ubicadas las cosas es solo una primera fase de la investigación geográfica. Una vez que las ubicaciones se han determinado, pueden responderse preguntas ¿por qué? ¿Y dónde? ¿Cómo? ¿Por qué las cosas están ubicadas donde están? ¿Cómo se diferencian las cosas en relación con otras en un lugar específico? ¿Cómo se relacionan diferentes lugares entre sí? ¿Cómo cambian los patrones geográficos y las relaciones a lo largo del tiempo? Estas son preguntas que conciben la geografía más allá de la mera descripción y la convierten en un método poderoso para analizar y explicar los aspectos geográficos de una amplia gama de diferentes clases de problemas que enfrentan quienes se involucran en el marketing internacional. La geografía responde preguntas relacionadas con la ubicación de diferentes clases de actividades económicas y las transacciones que fluyen a través de fronteras nacionales, proporcionan ideas respecto a los factores humanos y naturales y ejerce su influencia en los patrones de producción y consumo de diferentes partes del mundo. Esto permite explicar por qué los patrones de consumo e intercambio evolucionan a lo largo del tiempo, debido a que las perspectivas geográficas enfatizan en el análisis de procesos que tiene como resultado diferentes patrones geográficos, proporciona un medio para evaluar cómo pueden cambiar los patrones en el futuro. La geografía tiene una rica tradición que va desde los griegos clásicos, los árabes medievales, los exploradores europeos ilustrados y los académicos contemporáneos en Estados Unidos. Y en todas partes han organizado de muchas formas diferentes un conocimiento geográfico. Sin embargo, en décadas recientes la geografía se ha vuelto más común y relevante para muchas personas debido al énfasis que se ha puesto en 5 temas fundamentales. Debo aclarar que estos 5 temas no son exclusivos ni exhaustivos, sino que complementan otros enfoques disciplinarios para organizar la información, algunas de las cuales esta puede adoptarse para dar respuesta a tipos específicos de preguntas. Con otros cuestionamientos, claro está, requieren ideas relacionadas con 2 o más de estos temas. Sin embargo, la experiencia ha demostrado que estos son los principales temas que proporcionan un medio poderoso para introducir al lector a la perspectiva geográfica. Estos elementos son la ubicación, el lugar, la interacción, el movimiento y la región. Bueno, por ubicación tenemos características. Durante décadas, la gente implicada en el desarrollo de bienes y raíces ha establecido que el valor de un lugar es
es el producto de tres factores que resultan repetitivos, pero en pocas palabras es la ubicación. Esta afirmación también refleja la importancia de la ubicación para el marketing internacional. Conocer la ubicación y característica de otros lugares ha sido siempre importante para quienes se interesan en realizar negocios fuera de sus áreas locales. El deseo de aprender acerca de diferentes áreas en esencial de sus recursos y potencial como mercados ha estimulado la exploración geográfica a lo largo de la historia. Las exploraciones, por ejemplo, geográfica a lo largo de la historia, por las exploraciones al Mediterráneo, por los fenicios, los viajes de Marco Polo a China y los llevados a cabo por Cristóbal Colón, Vasco de Gama, Henry Hudson y James Cook, no solo mejoraron el conocimiento general que tenemos del mundo, sino que también permitieron aumentar las oportunidades de negocio. Evaluar el papel de la ubicación requiere más que solo determinar las ubicaciones específicas donde tienen lugar ciertas actividades como son la latitud y la longitud. A menudo se utilizan para fijar la ubicación exacta de las características sobre la superficie terrestre, pero describir las coordenadas en realidad son poca información acerca de ese lugar. Una importancia mucho mayor es que tienen una ubicación relacionada con otros factores. ¿Qué significa esto? Que primeramente es necesario comprender el conocimiento respecto a los proveedores que podemos tener en dicho establecimiento. Un ejecutivo operará como un capitán si conoce los elementos más importantes de su mercado y también a sus competidores. Tal como sucede realmente en un marketing tradicional, también sucede en un marketing internacional y con mucho mayor énfasis en un punto internacional, puesto que recordemos que ahí también aplican una cuestión diferente de leyes, políticas y cultura, lo cual puede representar, de no conocer estos, combinados con la parte geográfica, grandes problemas. Un ejemplo, Singapur. Singapur, bueno, está localizada entre 1 y 2 grados de latitud norte y al occidente a 104 grados de longitud este. Otra de sus características es que nos permitiría entender cómo es que ha surgido con un lugar importante en los negocios internacionales. Bueno, esto se ha debido a que se encuentra en la punta sureña de la península de Malaya, cerca del extremo occidental del estrecho de Malaca, una ruta de comercio crucial que conecta al Océano Índico con el Mar del Sur de China. Durante casi 150 años, este lugar se convirtió en un centro importante para el comercio en el Imperio Británico. Después de lograr su independencia en 1965, los líderes diversificaron su economía y complementaron el negocio mediante el puerto con varias fábricas que exportaban productos a naciones de todo el mundo. De inmediato esta ciudad se convirtió en uno de los fabricantes líderes en el mundo de unidades de disco y otros componentes electrónicos, quien usó esta provechosa ubicación con el fin de establecer rutas aéreas globales para enviar con rapidez sus bienes de alto valor y peso ligero por todo el mundo. Las mismas ventajas de ubicación estimularon su crecimiento en décadas recientes como un centro de servicios financieros y de negocios para Asia Occidental. Bueno, como nos damos cuenta, han aprovechado muy bien su ubicación. Bueno, la parte del lugar. El lugar, además de la ubicación, cada lugar tiene sus diferentes conjuntos de características. En este caso, son características tanto naturales como humanas, las cuales influyen profundamente la forma en que los ejecutivos de negocios en diferentes lugares participan en las transacciones económicas. Bueno, por características naturales tenemos geológicas, topográficas, hidrológicas, de clima y suelos. Las geológicas pueden ser especialmente importantes como la presencia de minerales vitales o recursos energéticos que pueden hacer surgir a un renombrado proveedor mundial de productos valiosos, como es el diamante y el oro, que ayudaron en su momento a Sudáfrica
a convertirse en la más próspera de dicho continente. Los depósitos de hierro en las cuencas del Amazonas han hecho a Brasil el líder en exportaciones de este mineral. Chile, por su parte, sigue siendo un gran exportador de cobre. Asimismo, el carbón masivo del este de Estados Unidos nos lleva a ver este tipo de cuestiones. Entonces, bueno, si nos damos cuenta, cada área geográfica tiene elementos que le contribuyen a su crecimiento. Bueno, por su parte, la topografía. En la topografía nos encontramos con cualidades como que la gran mayoría de las personas se aglomeran en áreas planas y bajas, debido a que en los valles y las planicies han permitido el desarrollo agrícola necesario para alimentar tanto a la población local y de hecho generar excedentes que podemos comercializar. Por su parte, las áreas montañosas y llenas de colinas pueden dar cabida a algunas personas, sin embargo, las densidades en estas son invariablemente más bajas, también por la cuestión climática que más adelante veremos. También tiene una función clave en el enfoque y la inhibición del movimiento de bienes y personas. Los líderes de negocio han aprovechado este hecho a lo largo de varias décadas, tal como los señores feudales buscaron controlar el tránsito en las montañas con el fin de recabar tarifas y otros impuestos de los comerciantes que pasaban por estas áreas. Los ejecutivos modernos han establecido tiendas y ofrecen servicio cerca de puentes y otros puntos donde la topografía hace reducir la velocidad del viaje. Como podemos ver en algunos lugares, por ejemplo, bueno, las sociedades están creciendo de una forma muy desbordada y vemos de repente que lo que eran las planicies, bueno, ya están saturadas, pero aún así las personas requieren de un espacio para vivir. Entonces vemos por ahí zonas montañosas o zonas con cerros, en las cuales las personas sin una estructura geográfica bien diseñada empiezan a comprar o a posicionarse de espacios. Y bueno, ahora sí que vemos de repente en algunas zonas un montón de escaleras que trasladan a las personas, en algunos otros puntos no tan desarrollados, simplemente pequeños caminos. Y bueno, eso lleva a que las personas tengan que bajar desde esos puntos para comprar sus productos. De ahí que de repente en algunas zonas que están un poquito lejanas a las zonas céntricas, empiezan a ubicarse establecimientos de menor dimensión como son plazas, supermercados o distribuidores de alimentos. La hidrología. Bueno, la hidrología, pues ya saben, cuestiones de ríos, lagos y otros cuerpos de agua, pues que de alguna manera influyen en las actividades económicas que ocurren en un lugar. Obviamente el abastecimiento abundante de agua pues acelera el desarrollo económico, debido a que pues esta es una cuestión necesaria y vital para la supervivencia de las personas y para la producción agrícola e industrial. Sin embargo, por ejemplo, vemos zonas como son Los Ángeles y Arabia Saudita, en los cuales pues tienen poca agua local. Sin embargo, tienen otras ventajas que exceden por mucho los costos adicionales que representan el aportar fuentes de agua. Si bien debe haber suficiente agua, también el hecho de que tengamos en abundancia puede llegarnos a cuestiones problemáticas. Por ejemplo, en Bangladesh, donde el desarrollo ha sido inhibido por las frecuentes inundaciones. De repente vemos también zonas, por ejemplo, hoteleras muy bonitas, muy padres, pero si son como la tendencia para cuestiones tropicales, puede reducir el impacto de cuestiones geográficas. También podemos ver que de repente hay zonas pantanosas y eso también representa problemáticas que obviamente creo que muchos no querrían presentar. Las características de los cuerpos de agua del lugar también son importantes. Las fuentes como flujos suaves y lagos plácidos pueden estimular la transportación dentro de un lugar y conectarlo con más facilidad a otros, mientras que cuestiones como son las cascadas y los rápidos pueden impedir la navegación en las corrientes. Sin embargo, estos son benéficos para la generación de energía hidroeléctrica.
lo cual de alguna manera estimula el desarrollo de las industrias que requieren cantidades considerables de energía eléctrica. Las grandes empresas que producen, por ejemplo, aluminio, requieren refinar sus materiales y para lo cual requieren grandes cantidades de energía eléctrica. Bueno, pues esto se compensa con la presencia de electricidad abundante y barata en lugares donde hay excesos de agua. El clima, bueno, el clima es otro de las características naturales que ejerce un profundo efecto en la actividad económica de un lugar. Muchas actividades se ven directamente afectadas por el clima. Los escenarios favorecidos con climas agradables se han convertido en paraísos recreativos populares y atraen turistas cuyos gastos impulsan la economía local. Florida, la península de Crimea de Ucrania y la costa dorada del norte de Australia son tan solo algunos ejemplos de este tipo de destinos populares, que de alguna manera son climas saludables. Las temperaturas promedio, por ejemplo, matutina y vespertina, la cantidad y momento oportuno de las precipitaciones de las heladas y del clima gélido y la variabilidad del clima de un año al siguiente son todos factores que influyen en el tipo de cultivos que pueden crecer. Por ejemplo, el plátano y la caña de azúcar pues florecen en áreas tropicales y húmedas. En climas fríos podemos ver el crecimiento de cultivos de trigo y patata. También esto influye en la manufactura, por ejemplo, de aeronaves, se desarrolla en gran parte de áreas cálidas y secas, donde las condiciones para las pruebas de vuelo son un poco más benéficas. De forma similar, las principales instalaciones de lanzamiento de cohetes se han ubicado en sitios donde las condiciones climáticas son más favorables. Como resultado, el principal sitio de lanzamiento de la agencia europea se encuentra en la Guyana francesa. El clima también afecta la duración del día y de trabajo y de las estaciones económicas. Por ejemplo, en algunas regiones del mundo, la industria de la construcción opera solo durante algunos meses y en otros se permanece cerrado, puesto que el suelo o las rocas permanecen congeladas, haciendo que la construcción sea ahora sí costosa el resto del año. Sin embargo, la demanda de la construcción puede verse estimulada por los desastres relacionados con el clima, como ocurrió con la devastación masiva a lo largo de la costa del Golfo Central en el sur de Estados Unidos. Paso a lo que son los suelos. Los suelos, de acuerdo al tipo de suelo que tenemos, tiene una repercusión profunda en la producción agrícola. Las grandes regiones exportadoras de granos en el mundo, incluyendo en el centro de Estados Unidos, las praderas de las provincias canadienses generan lo que es el triángulo fértil, que se extiende hasta Ucrania, la zona de Kazajstán y las pampas al norte de Argentina, han sido favorecidas con suelos ricos en minerales que les permiten ser fértiles. Otros suelos, por ejemplo, los de las Amazonas en Brasil y África Central, por su parte son deficientes, puesto que las lluvias pesadas les limitan los nutrientes en las capas superficiales del suelo y por lo tanto pues tienen pocos sembradíos comerciales. La interacción entre clima y suelo es especialmente evidente en la producción vinícola, puesto que esto permite tener cientos de variedades de uvas que han sido cultivadas a fin de aprovechar las diferentes características físicas de diferentes suelos, lo cual permite diferenciar entre diversos vinos con base no solo en la uva, sino también en los lugares donde fueron cultivadas y en las condiciones en que fueron maduradas. En cuanto a las características humanas, las características físicas de un lugar proporcionan los recursos naturales e influyen en el tipo de actividades económicas en las cuales se involucran las personas, pero son sus características humanas las que en realidad son trascendentales. Por ejemplo, la población y también el entorno creado. Procedo a explicar lo que es la población. La población de un lugar es importante debido a que la producción, por ejemplo, agrícola puede requerir en gran medida de cierto tipo de mano de obra.
como el caso de Asia Oriental, en la que las personas cultivan arroz, requieren habilidades y calificaciones de la población que ejercen también una función para determinar cómo encajan en un lugar en los asuntos económicos globales. Por ejemplo, si vemos a una persona mexicana, a lo mejor cultivando arroz, posiblemente aprenda, pero seamos realistas, muchas de esa mano de obra que menciono anteriormente proviene desde la infancia, lo cual les permite tener ya las habilidades completas, a nosotros que tendríamos que aprender desde cero. Por ejemplo, en Japón y naciones más pequeñas como Corea del Sur y Taiwán han incrementado la productividad de sus trabajadores para convertirse en exportadores industriales importantes. ¿Y los entornos creados? Bueno, en esta pues de alguna manera nosotros llegamos a la ciudad y generamos entornos en términos económicos. Las áreas de actividad humana generan estructuras asociadas que se encuentran en las ciudades. En las naciones de todo el mundo las ciudades han crecido a partir del siglo XX. Gran parte del crecimiento de estas ciudades han sido resultado de la migración de la gente proveniente de áreas rurales, lo cual ha generado flujos de nuevos residentes, ampliando las fuentes de mano de obra y por lo tanto generando demandas de nuevos bienes y servicios. A medida que las poblaciones urbanas han crecido, las residencias y otras instalaciones han reemplazado los usos de la tierra natural. Los ejecutivos que de alguna manera deseamos hacer algunas actividades, tenemos que identificar los patrones geográficos encontrados tanto en la ciudad natal como en la ciudad nueva. De hecho, nos vamos a dar cuenta que no son los mismos. Por ejemplo, en Estados Unidos, los residentes más acaudalados suelen buscar o mudarse a las afueras de las ciudades, y a medida que establecen sus residencias en estas partes, también lo hacen las tiendas y servicios. Sin embargo, en ciudades de América Latina o en vías de desarrollo tienden a ser inversos. Los ricos permanecen ubicados en el centro de la ciudad, mientras que los residentes más pobres se relegan a las afueras de las ciudades. Por tanto, es necesario considerar que una estrategia de ubicación de tiendas que tiene éxito en Estados Unidos no puede ser aplicado en otros puntos. De hecho, posiblemente tengan un rotundo fracaso si se aplica de esta forma. La interacción, bueno, en esta parte se integran diferentes características que van desde la forma en que un lugar relaciona o funciona, depende de la presencia y forma de ciertas características. Las combinaciones fortuitas entre características pueden incentivar el desarrollo económico de una región. Aquí se relacionan características que cambian con el paso del tiempo dentro de un lugar, y a medida que lo hacen, cambian también el carácter y las actividades económicas de dicho lugar. Las actividades humanas pueden tener efectos profundos en las características naturales. Por ejemplo, los cursos de ríos y corrientes son alterados cuando se construyen, presan y enderezan los meandros. La fertilidad del suelo puede mejorarse por medio de la fertilización, o también se puede afectar. La vegetación se transforma cuando se reemplaza las plantas que crecen naturalmente por cultivos y otras variedades que requieren otro tipo de cuidado. Pero también podemos llevar a modificaciones desastrosas, como son el hecho de que en Ucrania y Bielorrusia fue convertida en un área inhabitable por los materiales radiactivos liberados por la planta nuclear de Chernobyl a partir de 1986. En muchos otros lugares, los desechos inapropiados de residuos han producido graves daños a la tierra. En algunos casos se puede revertir. Veamos Estados Unidos, cuando aprobó medidas para reducir la contaminación del agua en el último tercio del siglo XX. Pero en otros lugares la restauración quizás sea imposible. En ocasiones la actividad humana puede tener resultados contraproducentes por razones imprevistas.
Por ejemplo, en Bangladesh y el estado de Bengala, occidental en la India, las concentraciones de arsénico en el agua ha llevado a que la cuestión de extracción de pozos está muy por encima de los niveles aceptables y cada vez más residentes han presentado signos de envenenamiento por este elemento. Entonces, de manera paradójica, estos pozos fueron perforados para ofrecer una alternativa supuestamente más segura al agua superficial, con altos índices de contaminación de la cual antes dependían los residentes. Al paso del tiempo hemos llevado nosotros a elaborar modificaciones en nuestros alimentos, en los cultivos, desde genéticamente, lo cual refiere que no tendrían que necesitar herbicidas, pero también a algunos se les ha incrementado el valor nutricional. Sin embargo, algunos países han entrado en la dinámica de rechazarlo, puesto que consideran que éstas van a generar en algún momento otro tipo de cuestiones. También se ha visto en la necesidad de colocar un etiquetado especial a manera de que los consumidores sepan claramente qué es lo que están comprando. De hecho, lo hemos visto últimamente. Esto ya en nuestro país no somos tan dados a la protección de nuestros ciudadanos. Y hemos visto, por ejemplo, que ahora se le obliga a las cajas de leche indicarnos qué tipo de producto es, puesto que por ahí habíamos llevado muchísimos años consumiendo un producto considerado como un lácteo y que en realidad era una fórmula láctea combinada con otros elementos. Asimismo, estamos viendo, por ejemplo, la necesidad de que presas que traen personajes como Chocomil, el elefante Melvin, el tigre Toño, el gansito Marinela y el osito de Bimbo van a desaparecer a partir de este año debido a que de hecho tienen un manejo doble de harinas, algo así, y una combinación de endulzantes, lo cual los lleva a no ser productos saludables. Y bueno, ahora sí que la idea está en la dinámica de tanto de que el consumidor sepa qué es lo que está comprando, como también el ideal de decir que los niños no consuman este tipo de productos, puesto que llevan a problemas futuros de obesidad y diabetes, y principios de diabetes. El movimiento. Bueno, esto es la manera en que los diferentes lugares se relacionan entre sí. Por ejemplo, el marketing internacional existe debido a que el movimiento permite la transportación de personas y bienes y la comunicación de información e ideas entre diferentes lugares. Al margen de cuánta gente en un lugar desea algo que se encuentra en cualquier otro lugar, no lo podrán obtener a menos que los sistemas de transportación permitan que el bien sea llevado hacia ellos o les permita moverse al lugar del bien. La ubicación y carácter de la transportación y los sistemas de comunicación han tenido durante mucho tiempo influencias poderosas en la situación económica de los lugares, entre los cuales destacan aquellos en los que se han enfocado las rutas de transportación. Muchos puertos han evolucionado para convertirse en ciudades prósperas debido a que canalizaron el movimiento de bienes y personas entre las vías fluviales, tierra adentro y oceánicas. Por ejemplo, Nueva York se convirtió en la ciudad más importante de Norteamérica debido a que su puerto proporcionó un puerto de anclajes protegido para las embarcaciones que cruzaban el Atlántico y el río Hudson, ya que ofrecía acceso al interior del continente. Bueno, igualmente Hong Kong creció en circunstancias similares, ya que los comerciantes británicos utilizaron su espléndido puerto como punto de intercambio de bienes que ingresaban y salían del sur de China. Bueno, sin embargo, algunos establecimientos no han aprovechado estas características como el movimiento y entonces, bueno, si nosotros observamos estos detalles podemos generar creciente movilidad de dinero. Por ejemplo, Chicago
como ciudad más importante de la zona central de Estados Unidos, surgió cuando sus primeros líderes la diseñaron como punto de llegada de una docena de líneas ferroviarias, que convergían de todas direcciones. No solo gran parte del tráfico ferroviario que se movía a lo largo de esta región al atravesar esto, sino que además los pasajeros y la carga que transitaban por la ciudad tenían que transbordar de una línea a otra. Este proceso generó numerosos puestos de trabajo y pues por supuesto que ayudó de forma considerable al enriquecimiento de muchos negocios de esta ciudad. Sin embargo, algunos lugares pues obviamente no lo han considerado importante y lleva a que para cuando reaccionen pues sencillamente ya es muy tarde. O bueno, por ahí entramos en la dinámica de marketing con la cuestión de posicionamiento y pues empiezas a cerrar, ¿no? O también, por ejemplo, la parte de movimiento, de movilidad, genera movimiento, genera dinero, pero también tendríamos que aportar, por ejemplo, la cuestión de seguridad. Eso es uno de los elementos que también hace que, por ejemplo, algunos sectores carreteros sean eliminados, o bueno, no eliminados, pero disminuyen su afluencia. La región, bueno, esto proporciona formas alternativas de organizar grupos de lugares, puesto que cuentan con características físicas, ideológicas, culturales, políticas o legales. Lo hemos visto con empresas como Unilever, algunas empresas hasta locales tienen ese tipo de diseño, comparten ciertas actividades o ciertas características similares, patrones de movimiento en cuanto a transporte o comunicación. A veces las zonas, digamos, las regiones de la zona sur tienden a ser como más calurosas y las zonas nortes tienden a ser más reservadas. La cuestión vegetales y productos lácteos, ¿cuáles son las preferencias de estas regiones? Requieren, por ejemplo, los vegetales y productos lácteos requieren producción intensiva, pero también requieren transportación más costosa. Entonces, ¿qué significa? Que tenemos que buscarlo en los lugares más cercanos a los mercados. Los gobiernos crean regiones económicas. Hemos visto por ahí algunas diseñadas de tal manera que faciliten tanto el conocimiento de los visitantes como de la sociedad. Por ejemplo, aquí en Oaxaca tenemos dos rutas de mezcal, la ruta del mezcal habitual. Sin embargo, la norma oficial mexicana manifiesta que existe otra ruta, que en esa sí se ubica lo que son Miahuatlán y Jutla como productores de mezcal. Ahí habría que unificar o habría que dejarla. Hemos encontrado la ruta del vino, la ruta de los quesos, bueno, así más o menos vienen generándose lo que son las regiones. Y esto lo realizan los gobiernos a manera de beneficiar estos puntos geográficos. Regiones que cruzan fronteras internacionales o por afinidades culturales y sociales. Bueno, algunos analistas han identificado estructuras regionales que trascienden las fronteras nacionales. Por ejemplo, el territorio en al menos de dos naciones, en el sudoeste más América, reconoce la herencia bicultural de los grupos anglosajones e hispanos, así como los vínculos económicos cada vez más estrechos entre la frontera mexicana y la estadounidense, los cuales fueron incentivados por los programas de Maquila y otros orientados a la exportación. La evolución de esta región, como un conjunto distintivo de lugares, ha sido acelerada por la operación del Tratado de Libre Comercio, bueno, que actualmente llamamos como el TEMEX. Gracias.